Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de este canal? Quiero que sepan que este parón se ha debido a problemas de salud serios, pero ya recuperado seguiré con el relato de toda esta investigación. Tengo que empezar aclarando dos dudas expuestas en los comentarios. La primera es la época de todo este yacimiento y de los sucesos que lo acontecen, como la bajada y la subida del nivel del océano Atlántico debido al principio y al final de la última glaciación. Me ha gustado empezar con esta imagen de la circunferencia de la isla central de la Atlántida, donde he tenido que hacer a través de una medición pues el lado derecho superior para ver claramente por dónde debería de ir tanto el canal como la muralla. Por lo tanto, tratando este tema con lógica y recordando dónde estaba la antigua línea de costa de las 12 formaciones de arcos concéntricos que muestro en uno de los vídeos anteriores, y que les recuerdo ahora su ubicación, si se acuerdan, estaba casi en Sevilla, parte en Sevilla, parte en Huelva, creo. Están aquí las podemos ver. Aquí vemos ya los arcos concéntricos que se ven en estas formaciones. Esta que está bajo la arena. Si seguimos aquí tenemos más formaciones. Aquí en esta esquina el yacimiento de una edificación en plena costa, porque si se fijan, la línea de costa es esta que se ve, que se diferencian los dos colores, ¿verdad? Donde está la arena y donde no está, el gris y el verde. Esa línea es la línea de costa antigua. Pues fíjense ustedes dónde estaba en la antigüedad. Esta línea de costa antigua, que se aprecia en la diferencia de color y en la colocación de las formaciones de arcos concéntricos, supuestas trampas para peces, según yo, y la construcción en ruinas que hay entre ellas, demuestra dónde estaba la línea de costa en esa época, antes del tsunami que anegó el valle del Mediterráneo y asoló casi el mundo entero. La podemos ver aquí perfectamente, la diferencia de color, y como les decía hace un momento, la construcción que está justo en la línea de costa, los cimientos de esta construcción que hay aquí. Anegando también, como hemos visto en vídeos anteriores, el mar Caspio, el mar Negro y el mar Rojo, al encontrar también en sus profundidades bastantes calzadas y ciudades sumergidas que son la prueba de ello. Ya veremos en vídeos posteriores donde, según las observaciones e informaciones de lo allí encontrado, es mi creencia que ocurrió el desastre provocado, entre comillas, ya diré porque son las comillas en su momento, el desastre provocado que originó el tsunami que junto al nivel máximo del mar, comentado por Solón en su escrito haciendo alusión a las pequeñas inundaciones que ocurrieron durante 9000 años, terminó por romper la unión de tierra que había entre el sur de la península ibérica y el norte de África. O sea, se creó el estrecho de Gibraltar, dando paso al tsunami posterior que asoló casi el mundo entero. Todavía hoy en día se pueden apreciar en las dos partes del estrecho de Gibraltar el desgarro o corte en las dos montañas actuales de la península ibérica y la del norte de África. Teniendo en cuenta todo esto, solo se puede pensar lógicamente que la época de la Atlántida y de todos estos eventos fue precisamente la de la última glaciación, que según los estudios acabó de forma increíblemente rápida. O sea, según los paleoclimatólogos, que pueden estudiar en el hielo los cambios del clima de los últimos 125.000 años con notable eficacia, la última glaciación terminó de golpe, en 1 o 3 años, provocando así la subida del nivel del océano Atlántico hasta rebosar hacia el valle del Mediterráneo, como relata Solón en su texto sobre las pequeñas inundaciones. Con una erupción volcánica, y digo lo de erupción volcánica entre comillas, porque ya explicaré más adelante lo que yo realmente creo, con una erupción volcánica que hizo desprenderse media isla del océano Atlántico, provocando así un tsunami en dirección al estrecho,
que sumado a la fuerte presión ejercida sobre esa unión de tierra por el nivel máximo de agua en el Atlántico a causa del fin de la glaciación, provocó la rotura de esa unión de tierra y el relleno del valle del Mediterráneo, del valle del Caspio, del valle del Negro y del valle Rojo, por llamarlos de alguna manera, provocando así el mayor tsunami de la historia de la humanidad, arrasando casi toda la totalidad del globo terráqueo. Tsunami que hoy en día confundimos con el diluvio universal. A ver si esto queda claro de una vez. O sea, la época lógica de todo esto y de toda esta civilización es de hace 11.700 años antes de nuestra era, según los paleoclimatólogos. Entonces, pensando con lógica, 11.700 años antes de nuestra era, más 2022 que llevamos de nuestra era, son 13.722 años aproximadamente. Esa sería la época de su destrucción según el escrito de Solón. Y teniendo en cuenta que una civilización así no se construye en pocos milenios, quizás en los mismos que la nuestra, calculo que la Atlántida será de una antigüedad más o menos de 17.000 años. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan del capítulo de Göbekli Tepe? ¿Recuerdan las marcas dejadas por el agua del mar a causa del tsunami? ¿Se acuerdan que coinciden perfectamente con las líneas de cota y el mapa geográfico? Que son las marcas inequívocas dejadas por el agua depositada allí por el tsunami. Por eso, ese yacimiento parecía enterrado en un rito, a pesar de haberse encontrado allí excavando la zona numerosos tipos de espinas de peces, a la vez que muchos sedimentos marinos, todos a causa de este tsunami y el embalsamiento del agua en ese valle de Göbekli Tepe. Pues bien, aclarado este punto, el siguiente es el de los volardos de atraque en los muelles de la Atlántida. Parece que hay dudas sobre ellos, que pueden ser tapas de alcantarilla, dicen algunos. A este punto, solo tengo que enseñar varias para que todo el mundo se dé cuenta de lo que son en realidad. Y pueden ver que en muchos de ellos, por no decir que en todos, por los encontrados en el aparcamiento de las empresas que hay en esta zona de aquí, precisamente, en esta misma zona de aquí vemos que estos volardos que están en este aparcamiento, este e incluso estos que están entre los árboles ya metiéndose al lado del canal, no existe en los demás ningún tipo de alcantarillado simplemente por su ubicación, por donde se encuentran, como por ejemplo los que están al lado de los cimientos de los templos. Si recuerdan, todos estos volardos que vimos aquí, este otro, son exactamente iguales a los de los aparcamientos de las empresas. Este está bajo los árboles, este lo podemos ver aquí, y este otro. Como ven, son exactamente iguales. También podemos ver otro en la construcción que está en el recorrido del hipódromo, justo aquí podemos ver otro volardo, porque sospecho que en el recorrido del hipódromo también había un canal que lo circundaba. Ahora mismo lo mostraré. Y también los volardos que están, por supuesto, en este espacio. No hay ningún tipo de alcantarillado, creo que está claro por las imágenes. Al igual que en la parte baja de la isla mayor que habíamos visto, por debajo de los caminos de los jardines que estaban estos pecios junto precisamente a estos volardos de aquí. Estos dos y estos dos que hay aquí, que están señalizados. Aparte, los numerosos que veremos cuando lleguemos al antiguo y original muelle de Tarsis de aquella época, donde hay 32 pecios hundidos,
sorprendidos por el tsunami, muchos de ellos con sus volardos de atraque al lado, puesto que siguen atracados, de características y forma exactamente iguales a los demás volardos que se encuentran por toda la isla. Bien, aclarados estos dos puntos, tengo que decir que en este tiempo he repasado muchos apuntes que tenía traspapelados y ampliando la información que ya he mostrado y representándola en un nuevo proyecto de Google Maps, me he dado cuenta de que se me había olvidado comentar cosas bastante importantes relativas a esta investigación. Y es el hecho de que esta civilización, cada vez que construía un canal, aprovechaba el material extraído para hacer los muros de defensa que iban siempre a los lados de los canales. Como podemos ver perfectamente, si nos trasladamos al canal que venía precisamente a un lado de los cimientos de los palacios, vemos que hay una muralla. Vamos a poner precisamente en 2D para que lo podamos ver perfectamente lo que estoy diciendo, lo que es la muralla en sí y lo que es el canal en sí. Mantenemos y paramos esa vista y vemos la muralla señalizada en rojo y el canal señalizado en azul. Como vemos, van paralelos, tanto uno por un lado como otro por el otro, canal externo e interno a cada muralla. Se pueden ver precisamente, pueden ver que sigue estando la muralla en medio y los dos canales, uno a cada lado, por toda la zona. No es nada que me invente. Ya, como les iba diciendo, pueden ver que combinando las vistas de 2 y 3 dimensiones, en la de 2 dimensiones se alcanza a ver muchos más detalles del terreno que en la de 3 dimensiones, por supuesto. Supongo que esta forma de construir los canales y las murallas defensivas sería una forma para ahorrar materiales de construcción y su traslado, por supuesto, para facilitar la construcción tanto de unos como de otros. En el hipódromo podemos apreciar que uno de los canales, si lo ponemos otra vez en 3 dimensiones y orientamos el plano, aquí tenemos un claro ejemplo de los dos canales, uno a cada lado del muro defensivo, que si lo seguimos es el que se separa de los cimientos de los antiguos palacios. Si se dan cuenta y lo seguimos, ven que el canal interno se empezará a separar y se darán cuenta de un detalle, al igual que me di cuenta yo a la altura en esta investigación. Si lo separamos, se dan cuenta que se separa de la muralla y se mete precisamente en el terreno del hipódromo. Y fíjense hasta dónde nos lleva. Nos lleva precisamente, si lo seguimos, nos lleva precisamente al linde de todo el recorrido del hipódromo que tengo señalizado en amarillo. Por lo tanto, vemos claramente también que este canal lo utilizaban para ver las carreras del hipódromo en barca. Como podemos ver, si lo seguimos, como pueden ver en azul señalizado, ven el canal perfectamente, que va paralelo al hipódromo, y si lo seguimos pueden ver perfectamente que sale nuevamente. Lo seguimos rápido para que tengan la idea de que vuelve a salir al río Tinto para poder ver otra vez en su ribera, a través de las embarcaciones, el recorrido del hipódromo. O sea, aparte de haber, si lo recuerdan bien, estos graderíos de aquí en el hipódromo, tanto el que está en esta zona al lado del púlpito del rey como el que está en la curva que está aquí, este otro graderío, pues también sería una forma de poder ver las carreras de este hipódromo, ¿verdad? A través de los canales del agua y el río Tinto en sí. Pues bien, si ponemos aquí una línea imaginaria para representar los muros desaparecidos, supongo yo,
que por la acción y el empuje del agua del tsunami, nos damos cuenta de una cosa, que aquí ya tenemos precisamente la circunferencia casi exacta de la isla central de la Atlántida, con los canales que la circundaban y que la partían en dos, tal como relata Solón en su texto. Pues bien, vamos a quitar la medición y a observar con más detalle, la parte izquierda de la isla, que está bajo terrenos agrícolas, ya vuelvo a repetir, y a observar pues las manchas de los sedimentos dejados por los antiguos canales que se aprecian perfectamente en el terreno agrícola. Ya veremos por qué digo esto y lo comprobaremos precisamente. Pues bien, llegados aquí tengo que recordarles que para poder entender el porqué de toda esta investigación hay que ver los vídeos desde el principio, ya que estos son el relato de los pasos dados desde el principio de esta investigación y aparte, si no los vieran, se perderían muchos descubrimientos nuevos presentados en exclusiva en la misma. Por supuesto, el dato de por qué está la Atlántida en tierra y no bajo el mar, creo que ya con la explicación de la subida del nivel del Atlántico a causa del fin de la última glaciación ha quedado aclarado. Por supuesto, con la consiguiente bajada de nivel al romperse la unión de tierra que había entre el sur de la península ibérica y el norte de África, quedando el nivel aproximado en el actual. Pues bien, pasemos a la parte izquierda de la isla, la que está bajo las tierras de agricultura, aunque el recorrido de sus canales, como dije anteriormente, se ve con mucha claridad, se aprecia perfectamente, como pueden ver en las imágenes de Google Maps. Se aprecia su recorrido al ser más oscuro que el terreno a causa de los sedimentos fluviales. Aparte de ser evidentes algunas construcciones, todavía, como los apeaderos para barcos que hay en una zona que veremos a continuación. Bien, si se fijan en el canal que sale del lateral de los cimientos de los palacios y se mete por debajo de esta vía férrea actual, cruza todo este solar como un barranco, llega a donde estaban los volardos en este aparcamiento al lado de estas empresas y llegamos a esta edificación actual de aquí. A esta edificación actual de aquí que, si aprecian ustedes, lo ponemos otra vez en 2 dimensiones y vemos perfectamente cómo tiene un canal que la circunda en su totalidad, toda la edificación. Si ustedes pueden ver perfectamente, es como haber fortificado una construcción antigua con estos canales, precisamente como hicieron con la isla central. Pues bien, si aumentamos, nos damos cuenta que aquí hay una zona muy clara antes de empezar la zona oscura marcada con azul, que parece pues un puente o una rampa. Solamente tiene 2 explicaciones. Ser un puente de los puentes relatados por Solón en su escrito, y la segunda explicación la veremos cuando repasemos el escrito de las profecías de Ezequiel, donde se detalla un episodio de una historia de conquista que encaja en lo que se aprecia aquí por Google Maps, con esta supuesta rampa que atravesaría el canal que dividiría la isla central. Aquí podemos ver en la oscuridad del terreno la diferencia precisamente por donde iba el canal que formaba la isla central por el lado izquierdo de la imagen. Si seguimos esa huella bien definida de lo que fue el canal en esa época y sus ramificaciones, llegamos a un lugar donde se aprecia, que es aquí, una confluencia de varios canales antiguos, donde encontramos estas 2 construcciones de esa misma época, como se puede apreciar en su construcción. Si lo ponemos en 2D, otra vez nos damos cuenta que estas 2 construcciones están hechas de piedras, cosa que hoy en día pues ya no se hacen así. No es ladrillo, son piedras, construcciones antiguas.
y coincidiendo con los canales que hay y que llevan a esa misma zona, a mí me hacen pensar, vuelvo a repetir, que son dos apeaderos para los barcos o simplemente dos oquedades donde reparar las naves. Pueden ser una de esas dos cosas, supongo yo, evidentemente. También podrían ser dos pequeños astilleros para las naves, atlantes, evidentemente. Si nos fijamos, alejamos la vista, nos fijamos en este canal que nos vuelve a llevar al centro de la isla central, donde se une con el canal que divide la isla central en dos. Y si nos vamos por la parte superior, por la huella de donde hoy mismo hay una carretera, pero se aprecia que estuvo un canal, lo digo por lo encontrado precisamente aquí, otra vez Volardo, y aquí. Y aparte, precisamente porque en esa misma línea, en la parte opuesta, vemos precisamente, si lo ponemos en 2D, un canal que viene de aquella dirección y que si paramos la imagen nos damos cuenta que se une precisamente con el canal y con el centro de la isla. Si lo aumentamos, vemos que es la parte superior de la isla, en donde estábamos. Si lo ponemos en 3D, volvemos a ver, a falta del pedazo de muralla que arrastró el agua del tsunami, vemos exactamente la circunferencia de la isla central. Todo esto por aquí. Y continúa pues por aquí arriba, donde ha desaparecido precisamente el pedazo de muralla y de canales que iban cada uno a su lado de la muralla. En el próximo capítulo veremos lo que yo creo que pueden ser dos cosas, exclusivamente. Una gran zona de terreno con muchas supuestas lápidas, por su colocación en perfecta equidistancia y armonía. Unas miden 5 por 2,50 metros y las otras 2 por 4 metros. Están en perfecta armonía y equidistancia, lo que me da mucho que pensar. Pueden ser cimientos de antiguos habitáculos o lo que dije anteriormente, lápidas. Bien, acuérdense de ver todos los vídeos desde el principio para poder comprender la investigación y no perderse los descubrimientos realizados en el transcurso de la misma. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y si les ha gustado el vídeo denle un like, pulsen la campana para que les avise del próximo vídeo. Un saludo cordial y encantado de estar otra vez relatando esta investigación. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.